saludo buena, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a mi canal Aprendiendo del Béisbol. De verdad que es un placer por usted tomarle un poquito de su tiempo. Miren, durante más de un siglo, los fanáticos de Chicago esperaban algo que parecía imposible, un campeonato. Generaciones enteras crecieron y murieron sin ver a su equipo ganar una serie mundial. Pero alrededor de aquella espera nació una historia que todavía es más increíble. Una cabra, mi gente. Un dueño de un bar entraba para un partido que supuestamente eh, era una maldición y después, una supuesta maldición, y después décadas de derrotas inexplicables, equipos que parecían que estaban destinados a ganar eh, y que terminaban perdiendo de la forma más dolorosa, más increíble. Un gato negro, errores increíbles, remontadas que eran imposibles de creer, y hasta un fanático que terminó siendo culpado, que lo hablamos aquí en un archivo secreto. eh, Llegaron a hacer o a durar 108 años. Dentro de todo eso que pasó, fue dentro de una década de un tiempo de 108 años. Los Cubs fueron el símbolo perfecto de lo que se llama mala suerte, pero en el 2016 eh, todo cambió. Una ciudad volvió a creer un juego 7 cuando parecía que la historia estaba a punto de repetirse. Los Cubs hicieron algo que 5 generaciones de fanáticos habían esperado. Ganaron, y hoy abrimos el expediente del archivo 009 de archivo secreto del béisbol. La historia de la maldición de los Cubs. Antes de la maldición, para entender esta historia, primero debemos de viajar mucho más atrás, a 1908. Los Chicago Cubs eran eran campeones la última vez de esa serie mundial. Esa fue su última serie mundial en 1908, y nadie podía imaginar que tendrían que esperar más de un siglo para volver a levantar ese valioso trofeo. Los Cubs siguieron siendo competitivos, pero los campeonatos desaparecieron, nunca llegaban. En 1945, Chicago finalmente volvió a una serie mundial después de 37 años de espera. Los Cubs tenían una oportunidad. Sus rivales eran los Detroit Tiger. La serie mundial estaba empatada y en el cuarto juego se disputaba en el Wrigley Field. Fue allí donde nació la leyenda que perseguía al equipo durante muchas generaciones. ¿Qué pasa con ese hombre y la famosa cabra? Billy Ciasny era el propietario de un bar en la ciudad de Chicago. Era un gran fanático del equipo. Tenía una mascota, escuchen esto, muy particular, una cabra llamada Murphy. Escuchen, para que ustedes entiendan que mucha gente sabe de la maldición, que la cabra, y no sabían estos datos. Murphy, Ciani tenía boleto para el cuarto juego de la Serie Mundial y decidió llevar a Murphy al estadio. El problema era que los responsables de Wrigley Field no permitieron que la cabra entrara. Según la versión tradicional de la historia, el dueño de su cabra, Ciani, se enfureció y pronunció una frase que se convertiría en una leyenda: los Cubs no volverán a ganar. Los Cubs perdieron aquella serie mundial ante Detroit,
y durante las siguientes 7 décadas no volvieron a aparecer en otra serie mundial. La leyenda había nacido, la llamada maldición de la cabra. Realmente fue una maldición. Aquí abrimos y vamos a hacer abrimos esa pregunta y hacemos una pausa. ¿Por qué? Porque la historia de la cabra tiene diferentes versiones. Algunos detalles han sido exagerados con el paso del tiempo, otros forman parte de la tradición popular de Chicago. Está, lo que sí está documentado es que Siani y su cabra estuvieron relacionados con el famoso episodio de 1945. Y también es un hecho que los Chicago Cubs no regresaron a la Serie Mundial hasta el 2016. Entonces, hay una coincidencia. Era demasiada perfecta para los fanáticos. No podía simplemente ser mala suerte. Tenía que existir una explicación que por qué cada vez los Cubs perdían. Entonces la leyenda o el mito seguía creciendo. Durante las décadas siguientes, los Cubs tuvieron grandes jugadores, grandes equipos, eso es sin duda, grandes oportunidades de ganar o estar compitiendo para ganar una serie mundial. Tuvieron de hecho muy buenas oportunidades, pero siempre aparecía algo. Por ejemplo, en 1969 los Cubs parecían encaminados hacia la postemporada, tenían una ventaja muy importante sobre los New York Mets, pero el equipo se desplomó en septiembre, los Mets remontaron y Chicago Cubs terminó perdiendo la división. Los fanáticos comenzaron a recordar la cabra. De hecho, tienen que ver que los Cubs y el equipo de los Mets, perdón, al parecer estaban en la misma división, todavía no se había expandido tanto o no se había organizado tanto las divisiones como están ahora. Después llegó en 1984, los Cubs volvieron a los playoffs, pero parecía que finalmente podían regresar a una serie mundial. Ganaron los 2 primeros juegos de la serie campeonato de la Liga Nacional. Solo necesitaban ganar uno de los 2 siguientes 3 juegos, pero San Diego también remontó y Chicago quedó eliminado. Otra oportunidad lamentablemente perdido, otra historia para seguir alimentando lo que se comentaba sobre la cabra. Ahora, con el paso de los años, esa maldición se convirtió parte de la identidad de los Cubs. Ya gente empezaba a hacer muchas bromas, los aficionados, los fanáticos rivales se burlaban y sus propios fanáticos de los Cubs aprendieron a convivir con ese fracaso, pero no dejaban de ir a apoyar su equipo. Pero había algo muy especial entre ellos. Seguían regresando, como les dije, cada temporada, cada primavera, cada opening day, así fuera a beber, pero regresaban y volvían a crecer y cada año volvían a creer, a tener esa ilusión de que ese era el año, porque eso es lo que hace, yo creo, el béisbol tan especial. Puede sufrir durante muchos años, pero cuando comienza una nueva temporada, todo vuelve a tener esperanza. Seguimos entonces en el 2003, la esperanza fue todavía más enorme. A 5 outs de regresar, los Cubs tenían uno de los mejores equipos de la historia reciente. Estaban jugando contra los Marlins de Miami, el campeonato de la Liga Nacional que habían cruzado vía el wild card. Chicago estaba simplemente a 5 outs de llegar a una serie mundial. Esa ciudad estaba loca, preparada para hacer el rally. Entonces llegó el famoso sexto juego. Los Cubs ganaban 3-0
con un buen picheo parecía estar todo bajo control hasta que una pelota en territorio de FAO, el jardinero, ya lo hablamos aquí también, fue Moisés Salou, extendió el guante. Ustedes conocen ya esa historia. Si no han tenido la oportunidad, la pueden ver aquí. Un fanático intentó atrapar la pelota. Su nombre era Steve Barman. La pelota lamentablemente no fue atrapada por la Low. Moisés Salou reaccionó muy mal a todo esto, muy frustrado porque entendía que iba a coger la pelota. Y busque el video que está aquí y sea usted el jurado. Aunque los Cubs todavía estaban ganando, la entrada se convirtió en una pesadilla. Los Marlins anotaron nada más y nada menos que 8 carreras en ese inning. Al día siguiente perdió el séptimo juego. La Serie Mundial volvió a escapársele de las manos a los Cubs y la ciudad necesitaba encontrar una explicación. Y volvió y regresó la maldición de la cabra. Increíble, pero cierto. Steve Barman, como ya aquí lo hablamos, se convirtió en el rostro de aquella derrota. Aunque él no había cometido ningún error, aunque los Cubs tenían esa ventaja a solamente 5 a hubo otras jugadas que después he pasado. La pueden ir a ver en ese video aquí en Archivos Secretos. La ciudad estaba desesperada, necesitaba un culpable y lamentablemente él fue el elegido. Su vida cambió en cuestión de horas y ya ustedes saben todo lo que pasó. La obsesión por la maldición había llegado nuevamente a un punto ya absurdo, pero la historia todavía no había terminado. Después de 108 años, los Cubs finalmente construyeron un equipo capaz de competir por todo lo alto. En ese equipo estaba Anthony Rizzo, Chris Bryant, Javi Baez, John Lester, Kyle Kendrick, un grupo de jugadores jóvenes. Parecían había llegado el momento perfecto para los Cubs. Los Cubs ganaron 103 juegos. Ese año la ciudad comenzó nuevamente a creer en la posibilidad de llegar y ganar una serie mundial. Pero quedaba una última pregunta. ¿Podría realmente romper la maldición de los? Esa era la pregunta. Al final, los Cubs llegaron a la serie mundial. Sus rivales eran los Indios de Cleveland, dos franquicias con sequías históricas, dos ciudades esperando y tendría que sufrir una. La otra finalmente celebraría, eso es obvio. 3-1, la serie mundial comenzó a convertirse en una pesadilla para Chicago. Los indios ganaron 3 de los primeros 4 juegos, estaban a una victoria del campeonato. Los Cubs a una derrota de otra tragedia y que se levantara nuevamente la famosa leyenda de la cabra. 108 años de espera que parecían estar a punto de continuar. Pero entonces Chicago reaccionó, ganado en el juego 5, después ganado en el juego 6 y de repente había un solo partido, un solo juego, una última oportunidad. El juego 7, el partido comenzó, los Cubs tomaron ventaja. Chicago estaba a 9 outs, luego a 6, luego a 3, pero en la octava entrada la historia comenzó a parecer demasiado a otras noches de sufrimiento para el equipo. Los Indios de Cleveland remontaron. Ryan Davis, los recuerdo como hoy, conectó un jonrón de 2 carreras. El partido quedó empatado 8-8 por un momento. Parecía que la maldición estaba viva. Los Cubs estaban tan cerca y nuevamente podría escapársele esa anhelada serie mundial. Entonces ocurrió algo que yo creo que pareció escrito por un guionista. El juego tuvo una demora por
por lluvia antes de comenzar la 10ª entrada. Los jugadores regresaron y Chicago tuvo que reponerse mentalmente para una nueva oportunidad. 10ª entrada, los Cubs atacaron, Ben Sorry dio un doble, la carrera de la ventaja llegó al plato y Chicago ganaba 8-7. Ahora solo necesitaban 3 outs. El último inning finalmente comenzó. Los indios de Cleveland todavía tenían vida, pero los Cubs resistieron y finalmente llegó el momento. Una pelota rodó hacia Chris Bryant. Bryant la tomó, lanzó a primera donde Anthony Rizzo atrapó la pelota y entonces se acabó el partido. Los Cubs eran campeones después de 108 años. Chicago finalmente había ganado la Serie Mundial, la sequía obviamente había terminado, la leyenda acabó, había sido derrotada o quizás simplemente había llegado a su final. Mucha gente se preguntaban, ¿y la Cava ahora? Después del campeonato, la pregunta era inevitable: ¿qué había pasado con la maldición durante toda esa década? Los fanáticos habían culpado a Murphy, habían intentado romper la maldición de otras formas imaginables. Cabras en el estadio, rituales, oraciones, muchas supersticiones, incluso bastantes intentos extraños de desatar la maldición, pero en el 2006 ya no importaba lo que había pasado, porque los Cubs para esa ciudad y llevarles alegría habían sido campeones. Y quizás sea la mejor parte de toda esta historia. No sabemos si alguna vez existió una maldición. No podemos desmontar que Murphy tuviera absolutamente nada que ver con la derrota, pero sí sabemos algo. La historia se convirtió en parte de la identidad del equipo de Chicago durante esos 108 años. Millones de personas creyeron que algún día los Cubs romperían aquella maldición. Ese día finalmente llegó. Reflexión final de todo esto es que tal vez nunca existió esa maldición, es como yo lo veo. Tal vez todo fue mala suerte, muchos errores, malos equipos, malas decisiones, grandes rivales, porque hay que darle crédito al otro equipo. Y simplemente fue en 108 años de resultados que no favorecieron al equipo de Chicago. Pero el béisbol no siempre funciona con lógica. Ustedes lo saben, eso a veces funciona con historia. Y la historia de los Cubs necesitaba una, y era una cabra. Un fanático, un estadio, una ciudad y 108 años de espera. Porque cuando Chris Bryant lanzó a primera para ese último out, que el último de hecho fue un dominicano, que se la tiró a Rizzo, no estaba terminando simplemente el partido, estaba cerrando un capítulo que había comenzado muchas generaciones atrás. Los abuelos que habían esperado, los padres, los tíos, los sobrinos, los hijos, finalmente podían decir: los Cubs son campeones. Y quizás esa sea la verdadera magia del béisbol, a mi entender, que una persona puede pasar toda la vida esperando un momento, y cuando finalmente llega puede cambiar la historia familiar, en este caso de los Cubs, para siempre. Hoy cerramos el expediente 009, la maldición de los Cubs. Yo quiero que ustedes me digan ahí debajo si fue real, si fue coincidencia, si fue simplemente una historia que los fanáticos necesitaban para explicar tantos años de sufrimiento y apelaban a eso. Eso yo te lo dejo a ti. Quiero saber qué piensas, qué tú crees realmente, que si existió la maldición de la cava. Escríbelo por ahí abajo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, escribe Expediente Cerrado. Suscríbete a Aprendiendo del Béisbol. Yo soy Emilio Bonifacio. Nos vemos en el próximo
expediente, porque algunas historias terminan con un campeonato, pero otras necesitan 108 años para llegar a su final. Esto es caso cerrado en el archivo secreto del béisbol 0009. Hasta la próxima, nos vemos.